hasta la página 3 y más que hacer una recapitulación del día, eh, quiero hacer una crítica a, a mi libro, al que escribí. Por allá de los años 2010 aproximadamente, o 2009, comencé a escribir una novela que es mucho de ciencia ficción y romance y drama y cosas así. Que se trata de dos enamorados. Y bueno, iba desarrollando la historia, los diálogos, más historia y bueno, tuvo la primera versión que yo sentía que era buena e incluso que tenía bastantes partes graciosas, por así decirlo. Pero cuando pasó un año y la volví a leer, que por cierto estaba prácticamente incompleta, sino que eran fragmentos, ya no me gustaron algunas partes. Y bueno, pero las fui dejando para después y fui concentrándome en la narrativa principal para terminar de darle un curso. Ese curso cambió muchísimas veces según mi estado de ánimo en el momento o mi perspectiva de lo que sería un buen final. Y escribí ese final, luego creí que no tenía sentido, aun cuando tiempo atrás lo tenía todo. Pasó más tiempo, la abandoné por años, o sea, quedó ahí como un proyecto eh, que no sabía dónde estaba tampoco, porque en ese tiempo se había dejado de funcionar la PC que tenía, en donde guardaba las copias, porque generalmente las escribía con el celular, era un BlackBerry 8520. Ese que tenía los teclados y bueno, ahí estaba editando con una aplicación que es para los documentos, los ficheros Word. Esta aplicación se llama Docs2Go y la amo, la adoro. Pero bueno, seguía escribiendo y de vez en cuando encontraba los archivos en mi correo, los descargaba y retomaba. Y luego otra vez la dejaba porque fuera de eso yo tenía que cuidar a mi familia. Me acuerdo que estaba en la universidad y bueno, después de eso empecé a trabajar y así sucesivamente. Hasta que, bueno, digamos unos 8 años después la retomé. Y bueno, en todo ese transcurso de años yo ya me había separado, es decir, el matrimonio que contraje a los 18 años ya lo había dado por finalizado. Y, y todos los conflictos que hay cuando se atraviesan esas etapas que son muy duras para ambas partes, después de toda la reorganización familiar y posterior a eso, eh, la entrada de una nueva persona en mi vida, la convivencia y bueno, otras varias cosas que fui aprendiendo y quise mostrarle la novela, pero antes de eso yo la iba a volver a leer, iba a corregir y sacar partes que yo pensaba que era relleno. Me sorprendió muchísimo ver que había un nivel muy alto de agresiones en los diálogos. Y yo cuando comencé, no sé por qué, pero decía algo así como, acá estoy dejando plasmado lo que para mí, dentro de mí ver, es el amor y cómo debería ser.
Y eso es lo que me llamó más la atención, que yo ya teniendo un par de años más, vi que habían muchos descalificativos, habían frases hirientes, que muchas eran sarcásticas, que podían mermar el autoestima de uno de los participantes, pero que el participante, digamos el miembro que escuchaba ese tipo de palabras, se reía y seguía la broma, seguía el juego. Y no puedo creer que en mi mentalidad de ese entonces se tomaba eso como gracioso, como que me están haciendo una broma, como que tienes razón, o cosas así. Se estaba defendiendo lo que no debe ser defendido, que si lo pensamos, incluso sin pensarlo, nadie tiene el derecho de emitir juicios en nuestra contra. A no ser un juez. Chistes malos. Bueno, pero al menos no con la autoridad debida bajo una situación que lo amerite o que sea algo trascendental, como si puede ser un tema que ya pase al ámbito legal o, o ético, que esté relacionado con cosas más profundas de la vida. Pero nada de eso existía en este contexto que es la comunicación entre una pareja. Y en estos casos se puede entender que no había razón, necesidad alguna de ser sarcásticos, de tolerar eso, de pensar que es gracioso o incluso aceptar las burlas y, e interiorizarlas y hacerlas parte de la personalidad de uno o de otro miembro. Entonces entendí que esas cosas, muchas de esas situaciones que no, vamos a decirlo como, no fomentaban el amor propio, eran las que percibía, las que recibía en mi entorno de manera diaria, que estaba ahí como dando pistas de esto es lo que está normalizado para mí hoy en día y yo pienso que así es el amor. O, o incluso me puedo reír de estas cosas porque ya es lo cotidiano. Entonces dije, no, qué mal. Cuando volví a corregirla, dije, ¿cómo es esto? Pero esto es muy grosero, pero esto es muy violento. No es posible. Si se supone que acá existe amor, estos diálogos no tienen razón de ser. Se me hizo algo burdo y lo fui modificando prácticamente desde cero. Y, y bueno, ahí fue quedando. Luego, posterior a eso, me di cuenta de que el final que yo creí que era perfecto por allá en mis 22, 23, veintitantos años, hoy por hoy, con 36, no eran el final adecuado, porque mi perspectiva, mi organización interna era otra. Entonces, no pasa nada si hoy, a la edad que sea que tengas, visualizas el futuro y piensas que las cosas no están yendo bien, que no es como las querías, como las quieres ahora mismo. Piensa que es cuestión de tiempo para que lo veas de otra manera y que
esa finalidad que quieres de pronto no sea la idónea o la más excelsa. Pero aplica en casos particulares, porque lo que es realmente esencial, a veces hasta nosotros mismos no lo sabemos, qué es lo que en el fondo realmente queremos y soñamos. Pero eso ya va en cada uno y en la individualidad. Fuera de eso, volviendo al tema, vi que acá lo había vuelto a editar. Y bueno, y pasaron un par de años más, porque ya lo leyó, entonces gustó mucho, que era muy bonito todo, y sí, y bueno, pero después ya vi que antes era como que no se puede amar así al otro, no se puede amar y tratar de esta manera. Y tampoco se debe aceptar ser tratado así. Luego de esa primera edición que ya, o sea, de esa edición que ya comenté, y pasaron otros sucesos en mi vida, dije, en esta, en esta historia falta mucha autovalía, mucho amor propio. Es como que, ¿qué está pasando que no se dan a respetar? Que se echan tierra a sí mismos y, y no se están respetando, no se están valorando. Y como dicen, la dignidad es lo primero que se pierde y la esperanza lo último. Entonces no quería que pasara eso. Vi hacer otra edición eh, sobre algo que para mí ya estaba finalizado. Entonces, seguimos aprendiendo. Me ha sacado un poco la idea de lo absoluto, de lo blanco y lo negro, o de es así y no hay ninguna otra forma de que lo sea. No es que estemos cerrados de mente, sino que a veces queremos mantenernos cerrados. Y bueno, y cuando queremos a fuerza que las cosas sean de tal manera, es cuando llega el universo y hace un revoltijo para que podamos incorporar nuevas cosas. Porque yo por ahí a mis 31 años eh, sentí que yo ya sabía todo, que ya había aprendido todo y no necesitaba aprender nada más porque ya había como llegado al límite de lo que se podía aprender. Qué inocencia, ¿no? Y, y que después solo me restaba continuar con la vida y cumplir metas. Y que equivocada que estaba. Después pasó un cataclismo en la vida y me di cuenta de que era muy poco lo que realmente sabía y entendía. Entonces, es probable que hoy, que estoy muy orgullosa del libro, que todavía no es libro, todavía es manuscrito, pero dentro de mí ya está finalizado. Es probable que de acá a 5, 10 años o incluso tal vez uno lo lea y diga, ¿qué? Esto no es así. Y desee volver a editarlo. Pero lo que rescato de todo esto es observar, contemplar, que se hace tan lindo, ¿no? Contemplar los cambios y la evolución que va transitando la perspectiva de distintas cosas, cómo nuestro paradigma puede cambiar y los finales que esperábamos o deseábamos con el paso del tiempo los vemos como no, ahora no lo queremos.
Y bueno, vamos acomodando el que en el fondo es el mejor para nosotros. O al menos vamos a buscar acercarnos todo lo posible a ese ideal. Y bueno, eso es todo. Nuevamente, gracias por escucharme.